El estudio de hoy me confrontó bastante. Muchas gracias por el cafecito. Te quedó muy rico, hijo, ¿eh? El estudio de hoy me confrontó bastante y yo sé que nos va a confrontar a todos. Estoy bien, gracias, hijo. Nos va a confrontar también. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, que es un súper evangelio. O sea, la palabra de Dios es súper, así de fácil, no es sobrenatural, es poderosa. No existe nada comparado a la palabra de Dios. Filosofías, libros, filósofos, hay muchísimos. Pero la palabra del Creador del universo es la única que tiene el poder transformador. Tiene un poder sobrenatural para transformar corazón y mente, hábitos, salvar familias, salvar relaciones entre padres e hijos. La palabra de Dios es verdad, es contundente, es eterna. Pasan los siglos y los siglos y los siglos y la palabra de Dios sigue siendo poderosa para transformar vidas. Y escuchemos el Evangelio de Juan, lo que el día de hoy la palabra de Dios nos va a enseñar. Y como estamos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, saquen sus Biblias o sus celulares o tablets o iPads. Pueden abrir la presentación de la aplicación de La Roca, que la pueden descargar gratuitamente, y ahí vienen todos los versículos que vamos a estudiar. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, como lo hemos estado estudiando, en el principio, en el origen, en el Génesis, era el verbo, el logos, era la palabra de Dios encarnada, la palabra de Dios hecha viva, la palabra de Dios hecha hombre. En el principio era el logos, el verbo, Jesucristo. Y el verbo era con Dios, pero el verbo, el logos, era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y voy a repetir este versículo y quiero que te lo grabes, porque si lo entiendes este versículo vas a dormir tranquilo todas las noches. La luz en las tinieblas resplandece. No hay tinieblas que puedan soportar la luz. Aún un solo cerillito, ¿no? Estás en un lugar oscuro y prendes un cerillo, te ilumina una cosita así. No hay tinieblas donde la luz se enciende. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y vamos a estudiar el versículo 6 del capítulo 1. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Yo sé que estamos estudiando el Evangelio de Juan, pero el evangelista no se refiere a sí mismo, sino se refiere a Juan el Bautista. Y dice que fue enviado de Dios. Ahora, ¿por qué fue enviado de Dios? Vamos a Lucas capítulo 1 y vamos a ver claramente cómo fue enviado de Dios. Y esta maravillosa historia, cómo empieza la vida de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versículo 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Era un matrimonio que amaba al Señor, era un matrimonio de muy buen testimonio, era un matrimonio que servía al Señor. Y precisamente Zacarías era sacerdote. Y en el versículo 7 dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, en el lugar santo. Y ofreciendo el incienso, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso.
y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Imagínate, él está acá en el lugar santo ofreciendo el incienso al Señor y se le aparece un ángel, ¿no? Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. ¿Sabes qué? Un mensaje precioso que nos enseña la palabra de Dios. Dios conoce tus oraciones, Dios conoce tus necesidades, Dios conoce los anhelos de tu corazón, Dios los conoce. Pero solo tienes tú y yo solo tenemos una chamba que hacer. Sirve al Señor, ama al Señor y sirve al Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor, dice el Salmo, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué era lo que estaba haciendo Zacarías? Este pasaje se hizo vivo en la vida de Zacarías. Él estaba sirviendo al Señor, él tenía una necesidad, él tenía un anhelo de un hijo, pero él estaba enfocado en servir al Señor, y Zacarías estaba sirviendo al Señor, y de repente se le aparece un ángel y le dice: Dios ha escuchado tu oración y se agrada de tu vida, porque eres un hombre, tú y tu esposa, de buen testimonio. Entonces Dios te va a dar lo que anhelas, te va a dar un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y hará que muchos del pueblo de Israel se volteen hacia el Señor, es decir, que se conviertan de su camino hacia el camino del Señor. E irá delante de él con el espíritu, el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Fíjate nada más qué preciosas palabras el ángel le dijo sobre su hijo. Tu esposa, que es estéril, tu esposa va a tener un hijo. Y aparte, este hijo que Dios te va a dar, Dios tiene un propósito en todo esto, y va a ser grande en el pueblo de Israel, ¿no? Y va a volver el pueblo hacia el Señor. Va a ser luz en medio de su generación. Pero dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Es decir, ¿no te identificas con Zacarías? ¿Y cuántas veces Dios quiere hacer algo y de repente nuestra incredulidad empezamos a dudar? No, pero ¿cómo? Porque pone los ojos en lo temporal, pone los ojos en las circunstancias, pone los ojos en lo que tú ves y en lo que tú tienes, y dices: no, pues está en chino, no creo. La incredulidad luego. ¿Sabes por qué? Porque ponemos nuestros ojos en lo que podemos nosotros hacer, pero no en lo que Dios puede hacer. ¿Se acuerdan de este hermoso pasaje donde Jesús le dice a sus discípulos que habían más de 20,000, ¿no? Que eran 5,000 varones, más sus esposas, más sus hijos, y no se les daba la planificación familiar en esa época? Entonces, eran más de 20,000, y de repente Jesús les dice: ¿vieron esta multitud? Denles de comer. Y los discípulos, pues no tenemos nada, tenemos unos pocos peces, unos pocos panes, ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? ¿No? Y aparte no hay Costco aquí cerca y no traigo la tarjeta. Pero uno siempre ve lo que uno puede hacer, y si tú ves lo que tú puedes hacer, siempre te vas a desanimar. La fe es creer en lo que Dios puede hacer. Yo no puedo, mis elementos son nada, pero Dios puede hacer esa obra. Nuestra fe depositada en el lugar correcto. ¿Y qué fue lo que pasó? Nuestro Señor Jesucristo multiplicó los peces y los panes, y todos comieron y hasta sobró el pan, ¿no? Y aquí otra vez Zacarías dice: pues me dices que voy a tener un hijo, pero pues mi esposa es estéril,
¿no? Y aparte, pues ya somos ancianos, ya somos viejitos, ya estamos grandes como para, imagínate ahora desvelarte y andar corriendo tras el chamaco. Entonces respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se cumpla, se haga, por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Tómala. Aún así Dios va a ser fiel y Dios va a cumplir su promesa, pero tú, compadre, te vas a quedar mudo, para que entiendas a creer que cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo va a hacer, y cree. No pongas tus ojos en lo que tú puedes hacer, pon tus ojos en lo que Dios puede hacer. Y esa es una gran diferencia. Ahora entendemos por qué dice la palabra del evangelista. Juan dice que Juan el Bautista fue enviado por Dios. Pues claro que sí. Para empezar, nació de forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque su mamá era estéril. Y Dios envió a Juan. Pero algo muy importante, que cuando Dios hace algo, nunca hace algo al azar. Dios todo lo hace con un propósito. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Todo. Si no, pregúntale a un biólogo, ¿no? Pregúntale a un médico cuando estudian el ojo, ¿no? O los pulmones o las células. Todo tiene un porqué. Todo tiene un para qué. Aún la vesícula, ¿no? Es para que los médicos coman, dicen por ahí. O sea, todo tiene un porqué, todo tiene un para qué, en verdad. Todo tiene un propósito. Dios no crea nada sin propósito. Y si tú entiendes esto, aún los momentos más difíciles de tu vida, si tú estás como Zacarías y su esposa, guardando tu comunión con Dios, con buen testimonio, amando al Señor, obedeciendo al Señor, pero vienen circunstancias difíciles en tu vida, puedes descansar, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, diciendo: todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Todo obra para bien. Y es difícil cuando estás en medio de la tormenta, es difícil cuando tienes circunstancias, ¿no?, económicas, que ya no ves cómo vas a llegar a la quincena, cómo vas a pagar tal cuenta. O de repente una enfermedad, o tal vez una operación de emergencia. O por ejemplo nosotros, ¿no? Mi hijo con autismo. A veces dices: pero yo sé que todo obra para bien, todo tiene un propósito. Y cada vez que de repente vienen situaciones complicadas con mi hijo, todo obra con un propósito. Trabaja nuestra fe, trabaja nuestro carácter, trabaja nuestra paciencia, trabaja muchas áreas de nuestra vida, de mías, de mi esposa, de mi hija, de mi preciosa hija. Todo obra para bien. Aún lo que es adverso, aún lo que es complicado, todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor. No importa la circunstancia que estés viviendo. Y Juan el Bautista vino precisamente enviado de Dios. Y Juan capítulo 1 versículo 7 dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Esto es muy importante. ¿Cuál es el propósito por el cual Juan el Bautista vino? Vino a dar testimonio de la luz. Él vino a hablar de aquel que venía atrás de él. Él vino a preparar el camino del Señor. Juan el Bautista vino a hablar de la luz, pero como dice ahí, él no era la luz. Esto es algo muy importante, porque tú y yo somos como un foco. Todos los seres humanos somos como un foco, pero el foco no puede alumbrar si no está pegado a la luz. Y cuando hay luz, ese foco tiene un propósito. Pero ¿de qué te sirve un foco en medio de la sierra donde no hay electricidad? Pues le vas a encontrar algún, no sé, para rascarte o... Pero no va a tener el propósito por el cual fue creado el foco. Pero el foco fue creado para estar en contacto con la electricidad, para alumbrar en su entorno. Tú y yo, como hijos de Dios,
Somos como un foco que tenemos que estar pegados al Señor para poder alumbrar. Y si no estamos pegados al Señor, ¿cómo vamos a alumbrar? No vamos a poder alumbrar, porque en nosotros es totalmente contrario a lo que el humanismo que nos inyectan desde chiquitos y que muchos llegamos a creer, es que la luz está dentro de ti y te envío mi luz y no sé qué tantas cosas que llegamos a creer muchos de nosotros en el camino de buscarle sentido a la vida. La realidad es que no somos fuertes, no somos sabios. Y aquellos que presumen sabiduría son los que ya a veces llevan 2 o 3 matrimonios. Y aquellos que presumen sabiduría son aquellos que tristemente tienen una pésima relación con sus hijos y hay un distanciamiento. Pero Dios hace esa gran diferencia en nosotros. Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 15, como lo vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 15. Dice: yo soy la vid verdadera. La vid, esa planta que da uva, dice, y ustedes son los pámpanos, esas ramitas. Y todo pámpano que no permanezca en la vid no puede dar fruto. ¿Has intentado apartarte de Jesús? ¿O has estado frío en tu relación con Dios? ¿Qué fruto das? Tú y yo lo sabemos. Yo lo sé muy bien. Cada vez que me empiezo a alejar del Señor, sé lo que hay en mí. Sé lo que hay dentro de mí. Sé lo que hay aquí también. Por eso necesitamos estar pegados a la vid verdadera para poder dar fruto para su gloria. Y ahí es cuando uno puede decir: pues yo no hice nada, fue Dios el que hizo el cambio en mí. Y esto es un hermoso paréntesis que voy a hacer, porque muchos dicen: es que quiero vencer esta tentación, o quiero vencer esta debilidad, o quiero vencer esta adicción, o quiero vencer mi carácter, o quiero vencer, y le echo ganas, y ando de fracaso en fracaso, porque vuelvo a caerme con la misma piedra. Y se desaniman cada vez más, y se desaniman cada vez más. Bro, es que estamos en el camino equivocado. Tú nunca vas a poder vencer. No puedes vencer a la carne con la carne. La única manera de vencer a la carne es en el Espíritu. ¿Qué es lo único que tú y yo tenemos que hacer? Permanecer en Cristo Jesús. Leer la palabra, orar, no dejar de ir a estudios bíblicos o congregarnos, es decir, alimentar tu espíritu, todo lo que alimente tu espíritu, para que Dios haga el cambio, para que Dios venza nuestro carácter, venza nuestros pensamientos, venza todo eso. Y entonces, ¿de quién es la victoria? De Dios. Y uno simplemente se deja guiar por Dios. Volviendo a nuestro querido Juan el Bautista, para que podamos entender este enviado de Dios que fue luz en su generación y en muchas generaciones posteriores. Mateo capítulo 3 dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era quien de que había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita o que clama en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Y la ropa de Juan, y este pasaje es muy importante. ¿Por qué? Porque Juan estaba preparando el camino ¿para quién? Para Jesús. Y aquí Mateo capítulo 3 está citando Isaías, y en Isaías lo que dice: voz que clama en el desierto, prepara el camino para Jehová. Y en el Nuevo Testamento te vas, y esa voz que clama en el desierto, ¿quién es? Juan el Bautista. ¿Y a quién le estaba preparando el camino? A Jesús. Son cosas súper importantes que debemos de entender. ¿Quién es Jehová del Antiguo Testamento? Ahora en el Nuevo Testamento. Y en el versículo 4 dice: la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas. Y dices: ¡ay, qué fresa! No era ese tipo de langostas. Eran unos grillotototes y miel silvestre. Y acudía a él la gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda la región del Jordán, cuando
confesaban sus pecados, Él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver muchos de los fariseos y saduceos llegaban donde Él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podían escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. ¿Cuál es el arrepentimiento de Juan? Digo el arrepentimiento. ¿Cuál es el bautizo de Juan el Bautista? En arrepentimiento. El bautizo en agua es en arrepentimiento. Por lo tanto, solo se puede bautizar a alguien que está arrepentido, que ha entendido que es pecador, pero que ha entendido que Jesucristo vino a pagar nuestro pecado, y que Jesucristo es ese cordero que fue sacrificado por nuestros pecados, y que a través de la sangre de ese cordero soy perdonado y soy aceptado en la mesa del Señor. Que solo a través de Jesucristo puedo ser injertado en la familia de un Padre Santo, un pecador como yo. Y cuando entiendes que eres pecador y te arrepientes de tu pecado y le entregas tu vida a Jesucristo, entonces puedes bautizarte. Si no sucede esto, de nada sirve el bautizo. De nada sirve. Porque el bautizo es en arrepentimiento. Y el versículo 11 dice Juan el Bautista: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí, hablando de Jesús, es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero, y la paja en cambio la quemará con fuego que nunca se apagará. Qué mensaje tan duro, ¿no? Ahora nos encontramos que es un enviado de Dios y que trae un mensaje hacia el pueblo. ¿Cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, renuncia a tu pecado, ven a la vida eterna. El mensaje de Juan el Bautista era directo y claro, ¿no? Arrepiéntanse, pecadores, y vengan a las aguas. Y cuando llegaron los religiosos de la época, que se justificaban delante de Dios y de los hombres a través de su ascendencia, ¿no? De quién provenían. Somos hijos de Abraham, somos sacerdotes. ¿Qué fue lo que les dijo? Raza de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Porque ustedes se escudan diciendo que son hijos de Abraham. Yo les digo que Dios podría levantar de esas piedras también hijos de Abraham. O sea que tal vez a Juan el Bautista no hubiera sido muy común que lo invitaran a las iglesias el día de hoy. No hubiera sido muy popular, un predicador de enlace tal vez, ¿no? Porque el mensaje de Juan era claro y directo. Él vino a dar testimonio de la luz. Él vino a decir la neta. No vino a endulzar el oído. Él vino a decir la verdad. Te quiero decir un ejemplo. Si tú te sientes mal y vas con un doctor y un doctor te hace estudios y te dice: siento decirle, pero tiene cáncer en el hígado y está completamente inundado. Pero buscas una segunda opinión y la segunda opinión te dice: no, fue el pozole que le hizo daño. Yo sé que nos gustaría que nos dijeran que fue el pozole, ¿no? Pero cuando ni siquiera habías comido pozole, cuando los estudios dicen la neta, ¿no preferirías y confiarías más en un doctor que te dijera la neta de tu realmente condición? ¿O preferirías un doctor que te endulzara el oído diciendo: no pasa nada, todo va a estar bien, mira, no, porque la fuerza está en ti?
¿No te gustaría que te dijeran la neta para saber qué vas a hacer? Para tomar decisiones en base a realidades. Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz. No vino a endulzar el oído. No vino a decirte, tú eres un campeón. Vino a decir la neta. Están apartados de Dios. Sus vidas están apartadas de Dios. Y Dios es tan hermoso que envió a su Hijo a morir por nosotros. Arrepiéntete. Renuncia a eso que tú sabes que te aleja de Dios y ven a las aguas. Deja de vivir para ti y ahora vive para aquel que dio su vida por ti en esa cruz. Ven a la vida eterna. Marcos capítulo 6, versículo 17 dice, para que entendamos un poquito más de Juan el Bautista, dice, es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Filipo, hermano de Herodes. En pocas palabras, Herodes se metió y se casó con su cuñada. La esposa de su hermano dijo, venga chepa acá. Y a la esposa de su hermano le quitó la esposa y se casó con ella, la famosa Herodías. Herodías era esposa de Filipo, hermano de Herodes. Pero Herodes se había casado con ella, le quitó la esposa al hermano, se casó con su cuñada. Y Juan el Bautista, pues como es bien dulce, Juan había dicho a Herodes, no debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Se la cantó directa y le dijo la neta. Herodías odiaba por eso a Juan. Me choca que me digan que estoy mal, me choca que me digan que estoy en pecado. ¿Quién eres tú, fanático? ¿Quién te da autoridad para decirme, me estás juzgando? Ya sabes, ¿no? Y Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, o sea, me encanta el Herodes porque Juan el Bautista se lo surtía y el otro aguantaba y decía, pues sí, pero tienes razón. Pero ¿de qué sirve que sepas que tienen razón cuando tu vida sigue igual? Herodes escuchaba a Juan de buena gana, pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes en Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó. Y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que le pidiera, aunque fuese la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué le pediré? Le contestó, pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había dicho, había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Este es un poco de Juan el Bautista, un hombre que fue enviado por Dios
para dar testimonio de la luz, que reconoció que él solo iba delante de Jesucristo preparando el camino y que él nunca se calló para decir la neta, para decir la verdad. No mi verdad, no tu verdad, o que la verdad es relativa, sino la verdad absoluta del Creador de los cielos y de la tierra, del Creador del universo, del Creador de las galaxias, del Creador de la naturaleza, del Creador de cada ser humano, del Creador de las células, de las moléculas, de los átomos, del Creador de todo. Y Juan el Bautista vino a dar testimonio de la verdad. Y nunca por miedo o por no caerle mal o incomodar a la gente se calló y dijo la verdad. Él fue luz y Él sigue siendo luz el día de hoy. ¿Qué precio has pagado o estás dispuesto a pagar tú o tu familia porque la gente conozca a Jesucristo? ¿Qué estás dispuesto o qué estás dispuesta a hacer tú? Muchas veces les da pena decir quién dio su vida por ustedes. Muchas veces, para no incomodar, prefieres callarte aunque todos se burlan o hablan cosas equivocadas. Es mejor callar, es mejor ser prudente. Y Jesucristo dijo: aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Lo peor que te puede pasar, o lo peor que me puede pasar, es que el día que tú y yo partamos de este mundo, nuestro Señor Jesucristo nos niegue, como nosotros lo negamos aquí en la tierra. Pero dice: pero aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. ¿Saben? Mi esposa escucha un ministerio hermoso, que yo también lo escucho aquí entre nos, pero no se lo digan a nadie, que es un ministerio para mujeres, pero unos mensajes increíbles. Se llama Aviva Nuestros Corazones. Ahora quiero hacer una pregunta muy honesta. ¿Hay algún hombre que también lo escucha aparte de mí? Sabía, no soy el único. Gracias a Dios, hoy duermo tranquilo. Tiene unos mensajes increíbles, fáciles, digeribles, profundos, hermosos. Si tú eres mujer, métete a esta página, Aviva Nuestros Corazones. Es un ministerio increíble. Pero todo esto surgió antes. Tú conoces a Nancy, antes era Lee DeMoss, ahora es Nancy de. Es que ya se casó, entonces pues ya se cambió el apellido. Pero antes de ella fue inspirada por una mujer que cuando mi esposa me empezó a compartir sobre esta mujer, se llama Elisabeth Elliot. Hijo, en verdad, se me enchinó la piel. Y me metí a ver unos documentales de ella en YouTube, Elisabeth Elliot, y no puedes dejar de llorar al ver esa pasión por Cristo. Ella se casó con Jim Elliot. Jóvenes, se casaron. Él tenía un llamado y una pasión por predicar a Cristo, y él era el famoso popular del colegio, ¿no? De la universidad. Era un chavo carita, guapo, ya sabes que era el popular, pero él tenía una pasión por Cristo, y él tenía una pasión porque la gente conociera a Cristo, y con un grupo de misioneros, de amigos, fue a, ¿dónde fue? ¿Al Perú? ¿Fue al Perú? Bueno, luego les confirmo el dato, pero creo que fue a Perú. Se fueron literalmente a la sierra de otro país, fue Latinoamérica, se fue al Perú, me parece. Se fueron allá a la sierra a predicar el evangelio. Y adivina qué pasó con Jim Elliot. Tenían poco de estar casados con Elizabeth. Los nativos los asesinaron a todos. Los mataron por estar predicando a Jesucristo. A Elisabeth Elliot, cuando vinieron las noticias de que habían matado a su esposo, la tribu que estaba ahí, ella estuvo preparándose y orando para amarlos y perdonarlos. ¿Y sabes lo que hizo Elisabeth Elliot? Se fue con sus hijos a ese lugar.
Y ella llegó con sus hijos a predicarles a los que habían asesinado a su esposo, al padre de sus hijos. Y ella dijo: aquí Dios le puso en el corazón de mi esposo que ustedes conocieran a Cristo y lo mataron. Ahora yo vengo a remarcar el mensaje que mi esposo les trajo. Cristo murió por ustedes en esa cruz para perdón de todos sus errores. Y Elizabeth Elliot fue, arriesgando su vida y la de sus hijos, a predicarles a esta tribu. Adivina qué pasó. Esta tribu le entregó su vida a Jesucristo. Y ahí empezó a crecer el evangelio en un lugar. Pero ella estuvo dispuesta a morir como su esposo porque la gente conociera a Cristo. Ella estuvo dispuesta. ¿Qué te diría el humanismo? ¿Qué te diría? No, vive para tu realización, para tu plenitud, para que tú seas feliz. Pero yo veo en la Biblia todo lo contrario. Y esto me confronta, como les dije, porque todos estuvieron dispuestos a dar su vida por el evangelio. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, era un fariseo. Era un líder político del pueblo de Israel, con un estatus económico muy alto, con un estatus de influencia social muy alto. Él era político, era del gobierno del pueblo. Y él estuvo dispuesto a renunciar a todo para ganar a Jesucristo. Y estuvo dispuesto a dar su vida y acabó dando su vida. Murió por el evangelio, por predicar el evangelio. Los discípulos, cada uno de los discípulos no negó a Jesucristo y fueron perseguidos, fueron asesinados. Para que tú y yo el día de hoy sepamos que el evangelio es real, que la resurrección de los muertos es real. El diácono Esteban, Hechos capítulo 7, un joven que estaba predicando a Jesucristo, lo agarran. Y los sacerdotes lo empiezan a cuestionar y él les empieza a predicar sobre Jesucristo. Se enojan los sacerdotes y lo empiezan a matar, lo sacan de la ciudad y lo empiezan a apedrear. Y él, en medio de estar apedreando, él empieza ¿cómo se llama? A interceder por ellos. Dios, perdónalos. No saben lo que hacen, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién hace eso? ¿Quién está dispuesto a dar su vida? ¿Quién está dispuesto a renunciar a todo? ¿Quién está dispuesto a dejar su comodidad, su estabilidad en este mundo porque la gente conozca a Cristo? Elizabeth Elliot, en verdad, cuando empecé a ver estos documentales, wow. Y tú y yo tenemos una paz ahorita. Yo tengo un privilegio de predicarte el evangelio sobre el fundamento de otros misioneros que dieron su vida aquí en mi país para que tú y yo tengamos libertad de culto, para que tú y yo tengamos libertad de abrir las escrituras, porque antes estaba prohibido que leyeran la Biblia. Y yo estoy recibiendo el fruto de lo que otros sembraron con sangre, para que tú y yo conozcamos que Jesucristo es verdad. Y a veces estamos tan cómodos en nuestro cristianismo de Disney. ¿Qué te cuesta seguir a Cristo? ¿Qué nos ha costado a ti y a mí seguir a Cristo? ¿A qué hemos renunciado? Cuando yo pienso, bueno, yo renuncié a mi carrera, eso es nada. Eso es nada. Ellos renunciaron a sus vidas completas. Ellos dieron su vida porque tú y yo el día de hoy conozcamos que hay un Dios verdadero, que dio su vida por ti en esa cruz y que Él resucitó de entre los muertos. Que no es religión, que es real, es un hecho, es historia. Y que Él de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino será sempiterno. Su reino no tendrá fin. Y que ese cordero que fue sacrificado en esa cruz regresará como el león de la tribu de Judá. Y que es real.
y que la resurrección de los muertos es un hecho histórico, y que dejemos de estar viviendo en este mundo como si todo lo que fuera nuestra existencia esté aquí. Qué triste. Juan el Bautista dio su vida por el Evangelio, fue decapitado y fue preparando el camino de nuestro Señor Jesús. Cuando a Jesús le dijeron: Juan acaba de morir, nuestro Señor se apartó y se puso a orar. ¿Qué es nuestro cristianismo el día de hoy? ¿Es una religión más? ¿Una doctrina más? ¿O en verdad estamos dispuestos a renunciar a todo por seguir a aquel que es verdadero, es real, y que va a regresar y que nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha puesto en nuestras manos? Y mientras más dones, mientras más recursos, mientras más influencia Dios nos ha dado, más nos va a pedir cuentas. Hoy en la madrugada no podía dormir y estaba dándole vueltas y vueltas y vueltas a muchas cosas. Y Dios me decía: ve lo que te he dado. Tú me habías pedido esto y te lo di. Me habías pedido esto y te lo di. Me habías pedido esto y te lo di. ¿Qué estás haciendo con todo eso? Con vergüenza se los digo, amigos. Quiero ser un buen administrador de todo lo que Dios me da, porque estoy de paso, porque en cualquier momento me puedo ir a casa, pero yo quiero entregar buenas cuentas. Y yo no quiero que mi cristianismo sea de Disney. Yo no quiero que mi cristianismo sea una religión más. Y he fallado mucho. Y yo veo a Juan el Bautista, leo a los apóstoles, cómo dieron su vida. Veo a Elizabeth Elliot, que aquellos que asesinaron a su esposo, ella fue a predicarles de Jesucristo. Y el día de hoy los cristianos admiran a artistas famosos. El día de hoy los cristianos admiran a pastores famosos, a predicadores famosos y quisieran ser como ellos. Pero ¿quién admira y quién quiere ser como esos misioneros que dieron su vida por el Evangelio? ¿Como quién queremos ser? ¿Quién es nuestro modelo a seguir? Yo veo que Juan vino a ser luz y sigue siendo luz el día de hoy. Dios envió a Juan para dar testimonio de la luz. Y el día de hoy, 2000 años después, Juan sigue siendo luz para mi vida. Me confronta. Juan capítulo 1, versículo 7 dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y Juan 8:12 dice otra vez: Jesús les habló diciendo, yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tenemos que ser luz, familia. Dios nos ha llamado a ser luz, pero hemos tomado a Jesús como una religión. Hemos tomado a Jesús como una doctrina, como una filosofía más. Es un iluminado, es un maestro, es un profeta, pero no hemos entendido que Él es el creador del universo, que el Rey de Reyes, el que estaba sentado en su trono y que creó los cielos y la tierra, se hizo hombre y habitó entre nosotros.
porque toda la humanidad nos apartamos de Él. Cada quien se fue por su camino. Todos los hombres le dimos la espalda al Creador y creamos cada uno de nosotros nuestros propios caminos de pureza, nuestros propios caminos de espiritualidad, nuestros propios caminos de sabiduría, nuestros propios caminos, muy lejos del Creador. Pero en su gran amor envió a su único Hijo, y el Hijo de Dios dejó su trono y nació sobrenaturalmente de una virgen, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por cuanto todos nos desviamos, cada cual se apartó por su camino, Dios envió a su Hijo a morir por nuestra rebeldía, a pagar por nuestros pecados, para reconciliarnos consigo mismo, perdonar todo nuestro pasado y darnos una nueva vida en Él, porque Él es la luz de los hombres. Y el día de hoy vivimos en un mundo de tinieblas, y cada vez se va a poner peor, donde a lo malo le llamamos bueno, donde la sociedad cada vez va a salir a las calles y a las redes sociales a defender el pecado y decir: ¿por qué no? Rompamos las ligaduras del Creador, como dice el Salmo 2. Rompamos esas ligaduras y esas cadenas del Creador, diciéndonos qué está bien y qué está mal. Nosotros mismos vamos a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, pero que Dios no se meta. Él no tiene por qué meterse. Pongámonos de acuerdo nosotros para legislar a favor de lo que nosotros decidamos que es lo bueno, pero que Él no se meta. Y por todos ellos Cristo murió en la cruz también. Por aquellos que gritaban: crucifícale, crucifícale. Jesús diciendo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Seamos luz, no nos callemos, que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Deja tu comodidad, deja tu comodidad, apártate del pecado, apártate de lo que tú sabes que Dios dice no, y ven a la luz verdadera, y ven a la paz, ven al gozo de tu Señor, y duerme tranquilo y tranquila, sabiendo que si Dios te llama el día de hoy, que tú sepas dónde vas a pasar la eternidad. Descansa en que Él está en control de nuestras vidas. No hay nada para ti en ese camino de rebeldía o de pecado hacia Dios. No hay nada. Puedes seguir y seguir y seguir, y vas a encontrar un vacío y sobre vacío sobre vacío, cuando el Creador del universo está con los brazos abiertos. Juan vino a dar testimonio de la luz. Que tú y yo podamos, con nuestras vidas, con nuestras bocas, con nuestras familias, dar testimonio de la luz. ¿Has fallado? Bienvenidos al club. Pero hay perdón de pecados y hay una nueva vida en Él. Inclina tu cabeza y vamos a orar.
Gracias, Padre, por tu siervo Juan. Gracias por Esteban. Gracias por Pedro. Gracias por Mateo, por cada uno de tus discípulos que estuvieron dispuestos a dar sus vidas para que el día de hoy yo te conozca. Gracias por cada misionero que vino a nuestro hermoso país, México, que no vino a implantar una religión, sino que vino a traer el evangelio. Líbranos de las religiones, Señor, y llévanos a una relación verdadera contigo. Haznos ver tu grandeza, tu amor, nuestra gran necesidad de ti. Quebranta nuestros corazones. Perdona nuestros pecados, Señor. Haznos levantarnos de nuestra comodidad, Señor, e ir al servir al necesitado, Señor, a llevar tu palabra a todos lados, a no callarnos, a hablar de ti en todo lugar, en todo momento, Señor, en tiempo y destiempo, como Pablo le dijo a Timoteo, Señor, para que la gente te conozca a ti. Nosotros no somos la luz, pero vamos a dar testimonio de la luz. Tú eres la luz, Jesús, y vamos a hablar de ti. Danos las palabras, danos la sabiduría, danos la pasión. Perdónanos porque hemos vivido pasivamente, Señor, porque hemos sido comodinos muchas veces. Llévanos a vivir por ti, en ti y para ti. Y gracias porque tú siempre escuchas nuestras oraciones. Gracias, Padre, por tu Hijo y nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Preciosa familia, nunca olvides que tienes un Dios increíble que te ama, que Él es la respuesta para todos y para todo, que Él siempre está con los brazos abiertos y que no hay nadie que te valore como Él. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe y nos vemos, primero Dios, el próximo domingo a las 10:30. Que Dios los bendiga.